Bueno, estamos con Laureano Turienzo, la verdad que un placer haber tenido recién una ponencia de tan alto calibre donde se manejó tanto tema de la industria, del retail. Y en esto que nosotros estamos en el mundo de la franquicia hace tanto tiempo, decimos que el retail y la franquicia son primos hermanos porque uno no puede vivir sin el otro. Entonces vamos a aprovechar, más que hable yo, preguntarte cómo estás viendo el contexto de la región en Sudamérica, del mundo del retail, cuál es tu percepción y en comparación con el resto de los retailers del mundo. Bueno, yo, como sabes bien, viajo por todo el mundo. Básicamente, pues mira, este año he estado en Sudáfrica, en Corea del Sur, en China, en Estados Unidos y en casi todos los países, entre este año y el anterior, ¿no? de Sudamérica. Desde México hacia abajo, en todos los países tengo algún cliente o en todos he dado conferencias, salvo en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Yo creo que salvo esos, todos. Yo lo primero que he de decir que en términos generales hay algunos países donde vemos un retail muy avanzado, ¿no? A mí me parece que el retail que se está haciendo en ciertas zonas de México es muy interesante. El retail de Colombia hay algunos actores muy interesantes. Guatemala tiene cosas interesantes. Este país tiene algunos actores interesantes. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que el retail más sobrevalorado del mundo es el norteamericano. O sea, no existe un retail que todo el mundo, todos los analistas pongan como... Tú vas, por ejemplo, a la media de los centros comerciales norteamericanos de Estados Unidos o el supermercado medio de Estados Unidos. Y, hombre, yo les invito a que lo comparen con un Éxito Wow o con los últimos formatos de Chedraui a ver cuál es mejor, o con ciertos centros comerciales que hay, ¿no? Entonces, yo creo que queda el momento de quitarnos ese complejo, ¿no? De que, bueno, somos ahí una región Iberoamérica que se está haciendo un retail absolutamente extraordinario. O sea, estamos hablando de unas regiones que tienen, pues eso, Liverpool, por ejemplo, en México, tenemos a Zara en España, tenemos a Mercadona, tenemos a actores aquí, por ejemplo, en Disco o tiendas inglesas que son bastante interesantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante y yo creo que hacia lo que sí que estamos viendo y donde están por detrás de otras regiones es en el tema de la digitalización. Evidentemente la penetración digital que hay en Europa no es la penetración digital que hay aquí. Pero por tanto, yo creo que está más en una fase más embrionaria que otras regiones que ya, digamos, está más madura. Entonces, posiblemente en los próximos 4 o 5 años vamos a ver cosas absolutamente extraordinarias en esta región que a lo mejor ya las hemos visto en las demás. Ahora, es curioso porque vos nos contabas recién que este es un mercado que se ven retailers bastante fuertes o muy desarrollados o comparativamente con los de Estados Unidos y demás. Y eso tendrá que ver, me pregunto, tendrá que ver con el acceso a la información, la globalización, que hoy hay mucho más acceso a esa información para que se pueda competir de mejor manera. Y por otro lado, si tenemos toda esa información, ¿por qué estamos tan embrionarios en todo este tema del comercio digital? ¿Es por un tema de mercado, de volumen? ¿O qué es lo que le está faltando a las cadenas de retailers de la región para poder meterse en eso y empezar a competir? No digo de igual a igual porque hay otro mercado. El tema, yo digo embrionario porque tú ten en cuenta que la tasa de penetración, por ejemplo, de digital, de usuarios de Internet, por ejemplo, en Europa de media está en un 96%, por ejemplo, ¿no? Y aquí a lo mejor está 10 puntos menos. E incluso hay países que están en torno al 65%, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes una población menos digitalizada, evidentemente los negocios van más lentos, ¿no? Luego las infraestructuras no son las mismas, evidentemente, ¿no? No tienes... Y hay un tema de confianza también, ¿no? Eso es, fíjate, me parece que es cardinal. Eso que acabas de decir es súper interesante. Mira, el comercio electrónico empieza en el 94. La primera compra que se hace documentada se hace en Los Ángeles. Se hace, y es un disco de Steam, en agosto de 1994. Ahí implosiona todo, ¿no? A partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos un tema que durante aproximadamente 2 décadas el comercio electrónico creció, pero no explotó, ¿eh? El comercio electrónico empieza a explotar a partir del 10, del 12, una cosa así, lo que es explotar, tal.
por una cuestión, la confianza. La gente, acordaros que en Europa, por ejemplo, en España, en Alemania y tal, tardó más de una década en dar su tarjeta bancaria. No se fiaba del otro lado de la pantalla. Entonces, ahora está en un momento que todo el mundo se fía de Internet, siendo el lugar donde más fraudes hay, con muchísima diferencia, infinitamente se han disparado, ¿no? Pero el factor ya de confianza ya se ha ganado y posiblemente vosotros, ciertas sociedades todavía están en esa fase de llegar a la confianza. No, y además el acceso también a esos medios de pagos electrónicos. Fíjate que de Uruguay surge lo que es la primera empresa unicornio, que es dLocal, que es una empresa que se dedica justamente a tener los medios de pago para poblaciones que no tienen acceso a los medios de pago, como tarjetas de crédito y demás, para que puedan realizar compras por internet. Entonces, yo me parece que por ahí puede ser un tema clave. Ahora, comparativamente, el retail de aquí, de la región de Latam, de Iberoamérica, ¿qué le falta para empezar a competir en una liga que digamos, ok, me parece que ahora me quiero comparar con un Walmart, me quiero comparar con una cadena importante, que tengamos una cadena latinoamericana que digamos, este es el buque insignia? ¿Qué le estaría faltando para poder competir? Bueno, oye, en Latinoamérica hay cadenas que están en primera liga mundial. Ahora yo diría que, por ejemplo, el Grupo Éxito está en primera liga. Yo diría que Liverpool también está en primera liga, ¿no? Pero yo creo que lo que te falta es ese enfoque omnicanal, que a mí no me gusta mucho, de más que omnicanal, comercio unificado, ¿no? Ese enfoque de entender el negocio no solamente como un negocio físico. Es lo que yo explicaba en mi conferencia, que el mayor aliado de las tiendas físicas es tener un gran comercio electrónico. O sea, que lejos de lo que nos han estado contando de mundos antagónicos es ridículo. O sea, lo que tú tienes que tener es un gran cadena de tiendas físicas con un gran comercio electrónico, que venderás por el comercio electrónico, pero lo que te va a generar es mucho tráfico a las tiendas físicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que tener ese concepto, entender que ese mundo híbrido y crear todos los negocios en torno a ese mundo híbrido y en torno a esos consumidores híbridos, yo creo que es lo que falta, ¿no?, en algunas empresas, ¿no?, de entender precisamente eso, ¿no? Y que se va clarificando. Yo recuerdo que vos repetías en un montón de oportunidades y defendías el retail, defendías el comercio físico cuando todo el mundo hablaba que Internet mataba el comercio físico. Mira, yo en 2017, en pleno retail apocalipsis, ¿no?, que era una tendencia que todos se iban a morir, que son muy pesados, porque llevan una década diciendo que se van a acabar las tiendas físicas y siguen. Pero bueno, pues déjales. Se ve que vende eso. Fracasan magníficamente en todas sus predicciones, pero siguen con sus predicciones. Pero bueno, yo en el 2017 escribí un artículo en Forbes que se titulaba "En el futuro habrá más tiendas físicas que hoy". Y claro, me dijeron que si estaba loco. ¿Y por qué yo decía que y lo mantengo? Y se ha demostrado que es así. Evidentemente se están cerrando muchas tiendas físicas, pero yo lo que decía en mi artículo es que por esa explosión demográfica, por esas ciudades tan colapsadas, que es muy difícil desplazarte, cada vez vamos a ver menos grandes tiendas, de enormes tiendas, sino vamos a ver muchas pequeñas. Como vamos a esa atomización, evidentemente a lo mejor bajará en la superficie, el metro cuadrado. El negocio total, de cercanía. Total, claro, pero lo que vamos a ver en muchas tiendas de cercanía, veremos en vez de abrir un IKEA enorme, pues a lo mejor te abrirá el IKEA enorme, pero abrirá 10 pequeñas de barrio. Entonces, esa explosión de las tiendas nos llevaba a entender que habrá más tiendas. Habrá más tiendas. Pero todo el fenómeno del tráfico en las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde no queremos desplazarnos de repente para hacer la compra, empezó a haber esta transformación del retail, donde los negocios de cercanía y de especialización volvieron también a la calle. Yo recuerdo acá en la región, en Uruguay sobre todo, que habían desaparecido las panaderías del barrio, las carnicerías del barrio, y hoy vemos con buenos ojos cómo están volviendo, pero fortalecidas, porque saben mucho más del tema que de repente una gran superficie donde el cliente le conocen la cara, le conocen el nombre, y eso a veces también, atándolo con esto de la atención al cliente que vos nos compartías, que completamente de acuerdo, que es lo que hace la diferencia, me parece que te da más ganas de ir a comprar a ese negocio del barrio de cercanía donde te conocen, donde te sentís importante, y me parece que eso va a seguir pasando y replicándose.
Yo tengo en mi blog una frase que acuñé que dice que en un futuro ultradigital lo más disruptivo será lo humano. Vamos a estar tan saturados de algoritmos, de no sé qué, que lejos de que no sea importante, cada vez va a ser más importante la atención al cliente, sin lugar a dudas. Nunca más. Y es más, no solamente eso. Acuérdate que mataron a los mercados. ¿Qué está sucediendo con los mercados en Europa, los mercados tradicionales? Sí, de vuelta. Acuérdate que mataron las barberías. ¿Qué está pasando con las barberías? Que empezaron con las tiendas, las peluquerías unisex, tal. Sí. Acuérdate que mataron los vinilos. Acuérdate que mataron tantas cosas y lo que estamos viendo es que estamos regresando en muchos aspectos a lo genuino, a lo auténtico, ¿no? Y yo creo que sí, clarísimamente que evidentemente vamos a hacer cada vez más digitales, cada vez esto va a ser, vamos, una extensión de nuestro cuerpo, pero eso no se pelea con que vamos a seguir amando ir al gran bazar de Estambul. Y porque, entre otras cosas, ahora que están matando las tiendas físicas estos iluminados, pues deberían a lo mejor saber que el sitio más transitado de un planeta llamado Tierra se llama el Gran Bazar de Estambul, y dentro, que tiene 90 millones de visitantes, y dentro de esto hay 3.327 tiendas. Deberían saber. Y que te hablan todos los idiomas. Porque vaya el turco, efectivamente. Si te ven uruguayo, te hablan en español. El lugar más transitado de un país llamado España es Gran Vía 63, que es una tienda que se llama Primar, que tiene 5 millones de visitas. O sea, todo eso cada vez más, los mercados tradicionales, las carnicerías, las panaderías, donde te tratan bien, donde hay un factor humano, eso siempre va a triunfar. Y eso no se va a pelear con Amazon, con Mercado Libre. Por supuesto vamos a consumir en todo ello, pero esto va a ser el valor diferencial. Pero además el retail en todos lados, y esto es importante, vos que lo tenés muy claro, a ver, de explicarle a la gente, porque a veces cuando hablamos de retail pensamos que es supermercadismo. No. El retail, y eso, mira, yo ahora mismo vamos esto es una primicia, ¿no? Yo voy a hacer cosas muy interesantes contigo, porque creemos en ese concepto, ¿no? Y ¿qué entiendo yo por retail? Y además fundé la Asociación Española de Retail, que hoy ya tiene más de 200 empresas que aportan 130.000 millones de euros al PIB de España conjuntamente, que tienen más de cerca de 400.000 empleos directos. O sea, en 5 años ha crecido por una base, por la definición que yo hice y que les dije venir aquí. Claro, metafóricamente, esto no es como Moisés llamando, ni mucho menos, no quiero ser arrogante en ese sentido, pero la definición era muy sencilla, era producto o servicio que se vende o se alquila a un cliente final. Por tanto, este hotel, esto es retail. Un tienda de ropa es retail, un supermercado es retail, pero también es la banca retail, y también son los concesionarios de coches retail, y la farmacia, por supuesto, son retail, y Mercado Libre es retail, pero también, por supuesto, es un gimnasio es retail, una peluquería es retail, donde yo vendo servicios, son absolutamente a un cliente final, son retail. Entonces, bajo ese paraguas, bajo esa óptica, llegamos a una conclusión muy interesante, que es que en la mayoría de los países más del 50% de la población trabaja en el retail. Y además una cosa interesante que se hermana mucho entre el retail y la franquicia. La salida del primer empleo, por lo general, se da entre la franquicia y el retail. Los estudiantes, los muchachos que buscan su primer trabajo, como que tienen más oportunidades en este tipo de formatos de negocio, lo que hace que le da una gran visibilidad y una gran oportunidad para muchos, además de la formalización, ¿no? Claro, es que tú ten en cuenta, por ejemplo, primero, el tema de las franquicias, ¿cuántas franquicias hay business to business? Las menos. Menos que la viene de tu consumo. Claro, ese es el gran núcleo. Y que coincidimos porque no fue planificado, pero yo presentaba hoy el Direct to C y vos hablabas del Direct to C. Sí, clarísimo. El caso que estamos viendo ahí en China es brutal. O sea, lo que están haciendo 16 millones de agricultores, 16 millones, que eso es más que todos los agricultores de la Unión Europea juntas, mucho más, han vendido a través de una aplicación a un cliente final. O sea, eso es revolucionario. Eso
los medios y los analistas y tal, yo creo que es que están fuera de juego. O sea, no se están dando cuenta que ese es uno de los movimientos más cardinales, más disruptivos de la historia de las formas de consumo. 16 millones de agricultores saltándose a supermercados y enviando los productos directamente a las casas de los hogares. Y en la región ya está pasando. Brasil lo está practicando y como yo siempre digo, no se trata de adaptarse rápido, hay que prepararse también. Claro. Porque si uno no está preparado, no puede salir a... Ahora el mundo va por el direct to see, hago eso. Hay que prepararse, hay que entenderlo, hay que generar las condiciones para que eso sea exitoso también. Hombre, claro. Esto, por ejemplo, mira, el direct to see existe desde el origen de Grecia. Existe esto. Los fenicios. Existe, o sea, esto evidentemente así, no parece que lo han inventado ahora, ¿no? Que tú directamente, una empresa lo vende directamente al consumidor, vamos, eso sucedió toda la vida. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo de una forma más articulada, pero también el customer to customer. Acuérdate que cuánto una persona vendía directamente sin intermediario cosas a otros consumidores, ¿no? Desde ropa, desde libro y tal. Lo que pasa es que ahora en un mundo digital, la gran diferencia es que en un mundo digital tú puedes llegar a mucha más gente. Completamente. Hasta ahora era, digamos, que ese localismo, tú tenías un customer to customer, un direct to consumer local, un localismo, ¿no? Tal. Ahora, con el mundo digital lo que te hace es que te derrota las fronteras. Entonces, derrota las fronteras y tú puedes llegar y vivir, por ejemplo, en un puerto, en una ciudad china, y vender directamente desde China, sin pasar por nadie, a un habitante de Nueva York. Porque mejoraron también las condiciones, mejoró la logística, mejoró todo. Muchísimo, eso es fundamental. Hay países, también eso con lo que decías tú antes, no es lo mismo desarrollar un mundo digital en España que desarrollarlo, por ejemplo, en Perú. Por las condiciones geográficas de tal, o sea, eso también es muy, muy interesante, las condiciones logísticas. Un mundo digital no es tan sencillo. Tiene su complejidad. Sí. Como para ir cerrando, porque nos quedaríamos toda la noche y vamos a tener que ir a cenar, a dormir. Eso es. ¿Por dónde va el mundo del retail? Pues vaya pregunta, es complicado. Yo creo que va hacia... Estamos viendo cosas que no han sucedido en la historia del retail, que yo creo que uno de los aspectos más grandes es, no sé si conocéis, seguro tú sí, seguro, Shein y Temu, que son, por ejemplo, estos dos nuevos actores chinos, ¿no? Sí. Que son aplicaciones, al final son aplicaciones que no tienen tiendas físicas, que no tienen nada, ¿no? Bueno, pues esto, generalmente en la historia del retail, los grandes actores han tardado décadas en ser grandes actores. Por ejemplo, un Walmart tardó 3 décadas en ser gran actor, un Inditex 2 décadas, Mercadona, todos han... Amazon ha tardado 25 años en ser número 1, tal. Bueno, pues es un proceso, salvo en estos momentos. Por primera vez en la historia nace una aplicación, se llama Shein, y en apenas 2 años se convierte en el número 1 de venta de moda en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Europa también, y envía 1.000 millones de paquetes desde los Temu y Shein, desde los puertos chinos a Europa y a Estados Unidos. Eso no ha sucedido nunca en la historia. Es de la nada a ser líder global en apenas 2 años. Eso solo puede ser desde el mundo digital. No ha podido... claro, ¿cómo eres líder construyendo tiendas? Vete a Estados Unidos a convertirte el número 1 en moda. Eso es la primera vez en la historia. Entonces, están sucediendo cosas que no sabemos muy bien hacia dónde ir. Yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que va a ser fundamental, es el impacto de la inteligencia artificial. Yo he sido muy escéptico con las tecnologías porque nos han vendido 80.000 tecnologías que venían a cambiar el mundo. Acordaros que hace 2 días nos han dicho que todos íbamos a ir con gafas de metaverso y íbamos a comprar todos por metaverso. Y lo decían todos, y luego no ha sido tanto así. O sea, el metaverso tampoco lo enterremos, desde luego, no hay que enterrarlo y tiene mucho recorrido, pero no es lo que nos dije. Pero yo sí que creo que la inteligencia artificial, y he sido muy escéptico con las tecnologías, va a ser lo más impactante en la historia de las formas de consumo después del fuego. O sea, las dimensiones a lo que nos lleva la inteligencia artificial, de lo que vamos a saber de los consumidores, cómo optimizar las cadenas logísticas y cómo tal, eso está en un momento embrionario que no sabemos ni a dónde nos va a llevar. No, pero es increíble ya las cosas que puede hacer, cómo puede interpretar, cómo puede contestar. Y yo vengo repitiendo ya hace algún tiempo y ahora con GPT-4 seguramente eso va a ser peor.
Yo digo que ningún cambio de lo que hemos vivido hasta ahora va a ser tan lento como los que vamos a vivir ahora. Bueno, claro. Ahora vamos, uf. y bueno, y esa es una tecnología que la estamos dando por hecha que va a estar toda la vida. Esa tiene los días contados, ¿eh? Sí, Esa exacto. tecnología de que nos vienen aquí a decir que eso tiene los días contados. Eso llegará otra y lo destrozará. Lo que sí que yo creo es que vamos a vivir una vida de tecnologías que van a cambiar el mundo y que son derrotadas al día siguiente. Al día O siguiente. sea, vamos a vivir en esa dinámica. Entonces no sé hacia dónde nos lleva hacia un lugar muy interesante, pero en medio de toda esa tormenta perfecta va a haber una cosa que va a sobrevivir, que es el factor humano. Humano. Y va a ser lo más disruptivo. Y en eso del factor humano, los negocios se hacen entre personas y la verdad que estamos no solo muy felices de haberte tenido, estamos muy felices de estos avances que vamos a tener, que dijiste como primicia que vamos a empezar a trabajar algunos temas Sí. Que me parece que van a ser muy interesantes. Así que vamos a dejarlo por ahí para después poder hacer algo especial con lo que se viene. Muy Laureano, bien. muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por traerme a este gran país. Muchas gracias. Gracias.